Hola, ahora que ya conoces lo que es el impuesto sobre grandes fortunas, te voy a dar cuál es mi opinión sobre este impuesto tan controvertido. Muy buenas, soy Miguel Angoitia Grijalva, profesor del Departamento de Economía y Hacienda Pública en la Universidad Autónoma de Madrid. Y como te decía, te voy a dar cuáles son mis comentarios técnicos y mi opinión con respecto al impuesto temporal de solidaridad de grandes fortunas o a secas, impuestos sobre grandes fortunas. Vamos a verlo. Para comenzar, te diré que voy a estructurar mis comentarios en 5 áreas diferentes. El primero tiene que ver con lo que son cuestiones formales en relación con la forma y el plazo de aprobación, la fecha de aprobación en la que tuvo este impuesto en el año 2022. Por otro lado, vamos a hablar de algunas deficiencias técnicas en la redacción de la ley, algunas de las cuales ya han sido corregidas, por suerte. Vamos a hablar también de lo que es la afectación de este impuesto. Vamos a ver cuál ha sido su aplicación con los datos del primer año de recaudación, que fue el año 2022. Y por último, vamos a hablar de una cuestión de fondo que rodea a todo este impuesto. En primer lugar, hay que hacer referencia a la fecha de aprobación de este impuesto. Este impuesto de grandes fortunas se aprueba por la Ley 38 del año 2022. Y la fecha de esta ley de aprobación de esta ley es de 27 de diciembre. Un día después, el día 28 de diciembre, el Día de Todos los Inocentes, la ley se publica en el Boletín Oficial del Estado y entra en vigor el día 29 de diciembre de 2022. El devengo de este impuesto fue el día 31 de diciembre del año 2022, es decir, tan solo 3 días después ya el impuesto estaba vigente y devengándose. Sin duda, este plazo es muy corto. Desde el momento en el que entra en vigor la ley, el día 29 de diciembre, y el devengo del impuesto el día 31 de diciembre, el plazo es muy corto. Y aquí algunas personas han visto una posible inconstitucionalidad del impuesto, porque han dicho, bueno, pues el impuesto que se puede considerar casi como una especie de impuesto anual, como un impuesto sobre patrimonio, podría estar devengándose el 1 de enero. Bien, esta interpretación, ya ha dicho el Tribunal Constitucional, que ya se ha pronunciado al respecto, no es admisible. Es decir, la fecha de devengo técnicamente de este impuesto es el 31 de diciembre y, por lo tanto, si el impuesto entra en vigor el día 29 de diciembre, es suficiente. Dicho esto, yo coincido en este caso con el Tribunal Constitucional en que el devengo realmente es el 31 de diciembre y, por lo tanto, no hay nada más que decir. Sí querría decir que, desde luego, aprobar un impuesto que entra en vigor el día 29 de diciembre para que se devengue el día 31 de diciembre, pues digamos que entra un poco en colisión con lo que viene a ser el principio de seguridad jurídica. La seguridad jurídica es una cuestión importante que cualquier sistema tributario y en general cualquier régimen jurídico debería mantener. Y desde luego esta norma pues no parece que lo cumpla demasiado, sobre todo cuando en septiembre del mismo año 2022 la propia ministra de Hacienda dijo que este impuesto no entraría en vigor en el año 2022, sino en 2023. Esto es una contradicción importante y ya digo, aunque sea constitucional, porque lo es, digamos que la seguridad jurídica de nuestro sistema tributario queda un poco en entredicho por cómo entró en vigor este impuesto. Una segunda cuestión formal a la que querría referirme tiene que ver con la forma de aprobación o cómo se introduce este impuesto dentro de nuestro sistema tributario. En concreto, inicialmente, este impuesto no figuraba dentro de lo que es el articulado de esta ley, de la Ley 38 del año 2022, sino que se introdujo como una enmienda dentro de lo que fue su tramitación en las Cortes. Esto es una cosa, digamos, inusual. No está prohibido, aunque algunas comunidades autónomas pusieron un recurso de constitucionalidad al respecto. El Tribunal Constitucional ya ha dicho que no, que esto es una cosa válida, porque la Constitución lo que hace es establecer el principio de reserva de ley en materia tributaria, pero no dicen en qué momento de esa tramitación parlamentaria puede aparecer el tributo, ¿no? Y eso es en lo que se basa la resolución del Tribunal Constitucional. La forma de introducir el impuesto, digamos que puede ser poco elegante, porque se introduce como una enmienda cuando ya la tramitación de la ley está bastante avanzada, pero desde luego es constitucional porque cumple el principio de reserva de ley en materia tributaria. A mí, como opinión personal, me parece que esta forma de aprobar un tributo no es particularmente elegante y no lo es por varios motivos. Lo primero, porque es un tributo que se escapa a todo lo que tiene que ver con el sistema de cesión tributaria que se establece en la LOFCA, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Es un tributo que sale expresamente del ámbito de cesión competencial a las comunidades autónomas, contra las que podría entrar en conflicto porque este impuesto es complementario de un impuesto que está cedido por parte del Estado a las comunidades autónomas, como es el impuesto sobre patrimonio, aunque el Tribunal Constitucional, por supuesto, ha rechazado este argumento porque ha dicho que el titular del impuesto sobre patrimonio es el propio Estado y no las comunidades autónomas que solamente tienen la cesión del tributo. Y también me parece que este impuesto, hay un segundo motivo por el cual no me parece que tenga una aprobación particularmente elegante, y es que vulnera clarísimamente los preceptos o el espíritu de lo que es la Ley General Tributaria. La Ley
Ley General Tributaria establece, digamos, las buenas formas en lo que sería la aprobación de un tributo y, desde luego, esta introducción del impuesto de grandes fortunas a través de una enmienda a lo que eran los impuestos sobre la banca y las empresas energéticas, pues no es todo lo transparente o no está todo lo bien hecho formalmente como podría haberse hecho. Esa es un poco mi opinión. Por lo que se refiere a cuestiones mucho más técnicas del impuesto, es sorprendente, pero la redacción original del impuesto sobre grandes fortunas tiene algunas deficiencias técnicas importantes. En concreto, debería señalar dos. La primera ya está subsanada porque el Real Decreto Ley 8 del año 2023, que se convalidó en enero del año 2024 en las Cortes, vino a solucionar un problema que habla muy mal de la forma en la que estaba redactado este impuesto. En el impuesto sobre grandes fortunas existe un mínimo exento de 700.000 euros para todos los contribuyentes. Y eso es así, pero la ley originalmente se olvidó de los contribuyentes por obligación real de contribuir, es decir, básicamente los no residentes. Entonces, a los no residentes la ley no les incluía este mínimo exento que sí existe para los sujetos pasivos residentes, a los que son contribuyentes por obligación personal, y que por supuesto también existe en el impuesto al que este impuesto complementa, que es el impuesto sobre patrimonio. Esto es un error técnico, un error de redacción. Bueno, pues que lo único que nos puede decir es con qué prisa se redactó esta ley para poder entrar en vigor tan rápido, porque si no, no es justificable cometer este error por parte del Ministerio de Hacienda. Como digo, este error ya se ha corregido, además con efectos retroactivos desde el propio año 2022, aunque la corrección ha sido muy posterior, ha sido en el año 2023 y esto se refrendó en el 2024, la corrección entra en vigor con efectos 2022, es decir, aquellos contribuyentes no residentes que presentaron la declaración de este impuesto podrán reclamar ese ingreso indebido correspondiente a estos 700.000 euros exentos. La segunda deficiencia técnica, o gran deficiencia técnica que presenta este impuesto, tiene que ver con la cuantificación del patrimonio neto de los contribuyentes del impuesto, porque en la definición del hecho imponible se dice expresamente que este impuesto grava la titularidad del patrimonio neto por encima de los 3 millones de euros. Y aquí es donde viene el problema. Si el hecho imponible ya está diciendo que solo va a gravar patrimonios de más de 3 millones de euros, directamente los 3 primeros millones de euros no constituyen base imponible, porque esa base imponible solo cuantifica lo que es hecho imponible, es decir, a partir de los 3 millones 1 euros, pero no los 3 primeros millones. En cambio, cuando nosotros vemos las tarifas del impuesto, vemos que existe un tramo cero de hasta 3 millones de euros. ¿Esto qué significa? Pues que técnicamente hablando y siendo muy escrupulosos, este primer tramo afecta a los 3 primeros millones de euros de la base imponible, que iría desde los 3 millones hasta los 6 millones. Está claro que el espíritu de la ley no es este, pero la redacción es tan deficiente que es lo que permite interpretar. Clarísimamente el impuesto lo que pretende dejar es fuera de gravamen a todos los patrimonios inferiores a 3 millones, patrimonios netos inferiores a 3 millones de euros. Pero la redacción, ya digo, al incluir ese importe en el hecho imponible, en la definición del hecho imponible, significa que este primer tramo realmente se está aplicando a los millones 3, 4 y 5 y que el impuesto solamente empieza a exigirse a partir del sexto millón. Esto es un error de nuevo de redacción técnico pues importante y que no habla, ya digo, muy bien de cómo se redactó esta ley en el Ministerio de Hacienda. Mi tercer tipo de comentarios, o mi tercer grupo de comentarios con respecto al impuesto sobre solidaridad de grandes fortunas, tiene que ver con lo que es la afectación tributaria de este impuesto. En España, excepcionalmente, lo que es la recaudación del impuesto se puede afectar a un determinado tipo de gastos. Esto es así, es una cosa que legalmente está prevista y no tiene ningún problema. El problema viene por cómo está redactada la afectación de la recaudación en este impuesto, porque el impuesto única y exclusivamente viene a decir que la recaudación que se obtenga a partir del impuesto sobre grandes fortunas se va a destinar a financiar políticas de apoyo a los más vulnerables. Y eso es todo. No se dice nada más. En ningún momento se concreta cuáles van a ser estas políticas ni quiénes son los más vulnerables. Es decir, existe una definición prácticamente absoluta con todo lo que tiene que ver con la afectación de la recaudación de este tributo. ¿Eso qué es lo que implica? Bueno, pues que realmente como esta definición o esta afectación es tan vaga, realmente casi estamos hablando de algo que se queda en una mera propaganda electoral o propaganda partidista antes que en una verdadera afectación tributaria, porque ya digo, es algo que está totalmente indeterminado jurídicamente. En cuarto lugar, ya tenemos datos disponibles a lo que ha sido la recaudación de este tributo en el año 2022. A mediados finales del año pasado, del año 2023, la Agencia Tributaria hizo público un informe donde se detallaban cuántos contribuyentes y qué volumen de recaudación se había obtenido en el primer periodo de declaración de este impuesto, es decir, que se devengó en diciembre de 2022.
Y los datos, desde luego, son concluyentes. Esos datos que publicó el Ministerio te los he resumido en esta tabla, donde podemos ver clarísimamente que existen aproximadamente 12.000 contribuyentes de este impuesto, de los cuales más de 10.000 se sitúan en un solo territorio de España, que es la Comunidad de Madrid, y más de 850 en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Es decir, este impuesto está muy focalizado en un territorio y en menor medida en otro. En cuanto a la recaudación, tampoco hay duda de que este impuesto se recauda prácticamente en un único territorio, que es la Comunidad de Madrid. Lo podemos ver, si queréis, un poco mejor gráficamente. Como se puede apreciar, la Comunidad de Madrid aporta el 89%, o los residentes en la Comunidad de Madrid, los contribuyentes residentes en la Comunidad de Madrid de este impuesto aportan el 89% de la recaudación obtenida por el impuesto en todo el Estado. Y los residentes en Andalucía, otro 5% adicional. Bien, a priori no hay nada que decir al respecto. Quiero decir, esto es un hecho objetivo, un dato de declarantes y recaudación. Sin embargo, esto pone de manifiesto claramente el carácter o el componente que dio lugar a este impuesto. Y eso es una cosa que no podemos olvidar. El impuesto sobre grandes fortunas es un impuesto que complementa al impuesto sobre patrimonio, pero no lo hace en abstracto, sino que lo hace única y exclusivamente en aquellos territorios donde el impuesto sobre patrimonio no alcanza un umbral mínimo, digamos, deseable, que vendría a ser más o menos lo equiparable a lo que vendría a pagar un no residente. Si en una comunidad autónoma, como por ejemplo es el caso de Madrid, el impuesto sobre patrimonio está bonificado al 100%, lógicamente no se alcanza ese umbral. Y por eso son los residentes en la Comunidad de Madrid quienes son los principales contribuyentes de este impuesto y quienes aportan la recaudación de este impuesto. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, pues aunque la exposición de motivos de la Ley 38/2022 la verdad es que es bastante difusa y se va bastante por los cerros de Úbeda sin entrar en profundidades interesantes, hay que decir que detrás existe una voluntad política de armonización de este impuesto. Bien, esto se puede estar a favor o en contra de la armonización del impuesto sobre patrimonio, pero desde luego si ese es el objetivo, un impuesto adicional no es la solución. Quiero decir, existen sistemas mucho mejores para armonizar este impuesto y la solución, lógicamente, la más evidente, hubiese pasado por la modificación de las leyes de cesión de tributos o lo que es la modificación del propio sistema de financiación autonómica, porque no hay que olvidar que estas bonificaciones autonómicas que existen en algunos territorios, como Madrid o Andalucía, son plenamente legales, es decir, el sistema de financiación autonómica las permite porque así está pactado y acordado. Si tú quieres armonizar para el impuesto sobre patrimonio y establecer un mínimo, lo puedes hacer, pero lo puedes hacer mucho mejor directamente en ese sistema de financiación autonómica y en esa normativa que desarrolla el sistema de financiación autonómica. Obviamente, por cuestiones de premura, este impuesto se aprobó como se aprobó y, lógicamente, no se pudo llevar al ámbito del Consejo de Política Fiscal y Financiera, es decir, esa armonización de la imposición patrimonial no se pudo acometer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sino que se puso una especie de parche que es este impuesto. Mi opinión personal, a mí no me parece del todo aceptable que el Estado en su conjunto establezca un impuesto en el que solamente hay dos territorios que van a pagar. Bueno, principalmente uno que es la Comunidad de Madrid y muy marginalmente otro como es Andalucía. Creo que si el Estado impone un impuesto, ese impuesto prácticamente debería tener vigencia en todo el territorio nacional, o por lo menos en lo que es el territorio de régimen común, pero no circunscribirse al ámbito de una comunidad autónoma y un poquito de otra. A mí, eso es mi opinión personal. Si se quiere armonizar el impuesto sobre patrimonio, que no digo yo que sea una cosa ni buena ni mala, es simplemente una opción, si se quiere armonizar y fijar un mínimo, lo suyo es hacerlo en la propia normativa de desarrollo del sistema de financiación autonómica y no a través de este impuesto. De hecho, con las modificaciones que han introducido, bueno, en particular Madrid, la Comunidad Autónoma de Madrid, para el año 2024, la recaudación de este impuesto de grandes fortunas prácticamente va a ser nula. Por último, y para concluir, quería hacer una reflexión de fondo sobre este impuesto. Y es que el impuesto sobre grandes fortunas, su principal problema o el mayor inconveniente que yo le veo, técnicamente hablando, es que complementa un impuesto que se puede decir que es una especie de cadáver tributario, un zombie tributario, como es el impuesto sobre patrimonio. Y me explico. Actualmente, la imposición patrimonial está muy en desuso en la mayoría de países occidentales. En la Unión Europea prácticamente no existe nada parecido a nuestro impuesto sobre patrimonio y solamente hay figuras cercanas en Noruega y Suiza. Bien, esto es una posibilidad, simplemente, porque la imposición patrimonial, de nuevo desde un punto de vista técnico, tiene argumentos a favor, es decir, existen argumentos que defienden la existencia del impuesto sobre patrimonio, lo mismo que existen argumentos en contra de este impuesto. Como digo, las tendencias actuales en materia de hacienda pública a nivel internacional hacen que este impuesto esté bastante en desuso.
Bien, con independencia de eso, la realidad es que si en España queremos que exista un impuesto sobre patrimonio, hay que tener mucho cuidado con algunas cuestiones. El impuesto sobre patrimonio es un impuesto directo de carácter personal, como lo es el impuesto sobre grandes fortunas, lógicamente, porque es el mismo tipo de impuesto. Bien, que un impuesto sea directo y personal implica que estamos hablando técnicamente de un impuesto complejo. Es decir, un impuesto directo y personal es un impuesto complicado que requiere mucho volumen de información y, bueno, una serie de cuestiones técnicas que son complejas. No es un impuesto tan sencillo como podría ser un impuesto real, muchísimo menos. Y ahí es donde viene el problema del impuesto sobre patrimonio. Si tú quieres tener un impuesto sobre patrimonio, ese impuesto tiene que estar bien hecho. Y nuestro actual impuesto sobre patrimonio no lo está. Prácticamente es el mismo impuesto que se aprobó en el año 78, sobre que apenas se han introducido cambios. Solamente el principal cambio fue la exención de la vivienda habitual para muchos contribuyentes. Entonces, no es de recibo mantener un impuesto como el impuesto sobre patrimonio que está actualmente obsoleto. ¿Y esta obsolescencia dónde se ve? Pues en primer lugar en las reglas de valoración. Las reglas de valoración que tiene el impuesto sobre patrimonio son muy defectuosas. Están pensadas para un contexto que no tiene nada que ver con el actual, donde las posibilidades de información y control de la agencia tributaria eran muy distintas y las propias posibilidades también de los contribuyentes para poder valorar su patrimonio eran muy distintas. Si uno conoce cuáles son las reglas de valoración del impuesto sobre patrimonio, sinceramente se han quedado atrás totalmente y requerirían una actualización para que este impuesto pudiese ser un impuesto serio. El problema, además, no solamente es que la valoración del patrimonio sea obsoleta en los términos actuales, tal y como está redactado nuestro impuesto sobre patrimonio, sino que esa valoración además hay que hacerla año a año, porque este impuesto es periódico. Hay impuestos donde hay que hacer también valoraciones de patrimonio y valoraciones de riqueza, como el impuesto sobre sucesiones y donaciones, pero ese impuesto es ocasional y se da cada mucho tiempo. En cambio, el impuesto sobre patrimonio es anual, es decir, el problema de la valoración del patrimonio de las personas físicas es repetitivo y es algo que requiere una solución bien hecha porque se presenta todos los años uno detrás de otro. Además, también hay que tener en cuenta algo que acabo de decir. El impuesto sobre patrimonio solo grava a las personas físicas, pero no a las personas jurídicas. Cualquiera que conozca cómo funciona el impuesto sobre patrimonio sabe que es muy fácil de evitar este impuesto, por lo menos para patrimonios muy altos. Basta con hacer una entidad patrimonial, una sociedad patrimonial que aglutine a los bienes más importantes del patrimonio de una persona física. Con eso ya consigues esquivar de una manera legal este impuesto y ya muchísimo más si además esa sociedad no es residente en España y es muchísimo más todavía si es residente en un paraíso fiscal. Es decir, el impuesto sobre patrimonio en la práctica es un impuesto que no grava a la riqueza, sino que grava a niveles de riqueza medios altos, pero no a las grandes riquezas. Por lo tanto, este impuesto sobre grandes fortunas realmente nunca va a conseguir su objetivo porque las grandes riquezas ya están fuera del impuesto sobre patrimonio a través de entidades patrimoniales. En definitiva, el impuesto sobre grandes fortunas tiene problemas técnicos, problemas de definición importantes, pero además su principal problema en fondo es que es un impuesto complementario de un impuesto que ya de por sí tiene muchos problemas y es muy discutible, como el impuesto sobre patrimonio. Por estos motivos, tanto por problemas de definición técnica del hecho imponible o algunas otras cuestiones que nosotros hemos visto en este vídeo, en mi opinión, este impuesto de solidaridad de grandes fortunas es un mal impuesto y lo es principalmente porque el impuesto al que complementa, el impuesto sobre patrimonio, también es un mal impuesto. Bueno, esta es mi opinión sobre el impuesto temporal de solidaridad de grandes fortunas, del que sabemos que ya no es temporal. Este impuesto llegó para quedarse solamente en los años 2022 y 2023, pero ya sabemos que en 2024 y de forma indefinida, hasta que no se acometa la reforma de la financiación autonómica, nos acompañará año tras año. Bueno, eso para la suerte de los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros. Bien, esos han sido mis comentarios sobre este impuesto y nada, nos vemos en otro vídeo. Chao.